La paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Va cayendo el frío, en esta tarde ya se va haciendo de noche, pero seguimos con vosotros porque tenemos que aprovechar bien este tiempo que tenemos, porque luego ya sabéis que durante los días de la peregrinación tenemos mucho trabajo y a veces no me da tiempo después a estar con vosotros cada día para comentar el Evangelio, así que hoy que tengo este ratito estoy aprovechando para explicaros varios Evangelios y tener este encuentro con el Señor y con vosotros que tanto nos alegra porque sabéis que os llevamos a cada uno en el corazón. El Evangelio de este día es el del sábado 20 de enero y es de San Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 21. Jesús divide a las familias. Vamos a intentar responder hoy a esta pregunta, que es una pregunta que a veces nos genera dolor. ¿Es que acaso el Señor divide a las familias? Porque muchas veces parece que cuando una persona de la familia cree en el Señor, la familia se divide. Pues vamos a ver en el Evangelio de hoy que la primera familia que sufrió esa división fue la propia familia de Jesús. Pero vamos a ver si el culpable de esto es Jesús o no. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Este es el Evangelio de hoy. Ya veis que es muy breve, pero es un Evangelio que tiene un contenido que realmente en muy pocas palabras dice mucho. Imaginaos el dolor del corazón de Jesús cuando algunos de los miembros de su familia vienen a llevárselo porque oían decir que estaba fuera de sí, es decir, que había perdido el juicio, que estaba fuera de su razón. Por lo tanto, la primera familia que sufrió la división con respecto a Jesús fue la suya propia, porque sabemos bien que algunos de sus familiares creían profundamente en él y lo amaban con todo su corazón. En primer lugar, su madre, María. Pero también el Evangelio nos habla de otros familiares que no creyeron en Jesús y fueron incluso a buscarlo para llevárselo a casa porque decían que había perdido la razón. Entonces, la suya fue la primera familia dividida a causa del Señor, a causa de su vida, de su predicación, de lo que hacía, de cómo se comportaba, de lo que decía. Pero, ¿Jesús tiene la culpa de esta división? No. Jesús es el príncipe de la paz. Jesús ha venido a traer la paz al mundo. Ha venido a traer la unidad al mundo. Jesús quiere que todos en el mundo lleguemos a formar una sola familia en el amor. Nos lo dijo la Reina de la Paz en un mensaje. Mi deseo es que todos lleguéis a formar una sola familia en el amor, en torno a mi Hijo. Entonces Él no ha venido
a dividir las familias, no ha venido a sembrar división. ¿Y por qué dice el Señor en el Evangelio: no he venido a traer paz sino espadas? Y por mí se formará división, porque Él sabía que ante su santidad, ante su predicación, ante su llamada, algunos abrirían su corazón y otros cerrarían su corazón. Y esto es lo que produce la división. La división no la produce Jesús. La división la produce Satanás. El nombre diablo significa el que divide. La división la produce la gente que hablaba mal de Jesús, que decían que estaba fuera de sí y convencieron a sus familiares de ello. La división la produce nuestro pecado, que nos hace cerrarnos al amor verdadero, que es el amor de Jesús. Él no es el que divide, pero en torno a Él se crea una división, aquellos que le aceptan y aquellos que le rechazan. La causa de la división es la dureza de nuestro corazón, que no acepta la llamada del Señor a un amor total, que esa es la llamada del Evangelio, la llamada a amar como Dios ama y a pensar como Dios piensa. Pero algunos no aman como Dios ama y no quieren pensar como Dios piensa, y entonces se oponen a Jesús, o se oponen a las personas que siguen a Jesús, y de ahí viene la división. Y eso ocurre en las familias a veces. Algunos de las familias acogen al Señor, otros no, y se produce una división. Pero la división nunca debe partir de los que acogen al Señor, porque el Señor quiere que amemos a nuestros familiares. Él mismo nos dio ejemplo de ello. El Señor quiere que cuanto más cerca estemos de Él, más amemos a nuestras familias. Y por lo tanto, cuando una persona se acerca al Señor, lo que debe producir es que su familia se una más, que haya más amor. Porque, querido hermano, querida hermana, si de verdad te encuentras con el Señor, tienes que amar más a tu familia, tienes que tratarles con más amor, tienes que ser más servicial con ellos, tienes que ser más paciente, tienes que ser más comprensivo y misericordioso. Tienen que notar en ti que les amas más desde que has conocido al Señor. Y si no perciben eso en ti, mira a ver si estás amando a los miembros de tu familia como el Señor te pide, porque el Señor nos dice: amad a todos como yo os he amado. Ahora bien, amar así a los miembros de tu familia no quiere decir someterte a todo lo que ellos quieran, porque a veces los miembros de nuestra familia quieren que nos distanciemos del Señor, quieren que no respondamos a su amor, quieren que no vayamos a la Eucaristía, que no oremos, y en eso no debemos hacerles caso, no debemos dejarnos arrastrar por ellos para volver a una vida en la que Dios y la oración prácticamente no cuentan. Ten cuidado con camuflar tu egoísmo de piedad. Algunas veces cuando nos encontramos con el Señor, con la Reina de la Paz, estamos tan bien con ellos, son tan buenos, tan diferentes a las demás personas, que diríamos solo queremos estar con el Señor y con la Reina de la Paz. Y entonces nos olvidamos un poco de nuestra familia, estamos cansados de ellos y les hacemos menos caso, les tratamos con menos amor, nos distanciamos de ellos, faltando
al amor que les debemos, al tiempo que les debemos dedicar, a la escucha que debemos tener hacia ellos. Cuidado, no pongas como excusa que tienes que dedicarte al Señor para no dar a los miembros de tu familia lo que realmente les debes dar. Pero evita también el someterte a ellos en lo que ellos quieren, dejando la oración o disminuyéndola demasiado, dejando la Eucaristía. No, sométete al Señor y obedece al Señor, y por amor a Él, entrégate y sé servidor también de tu familia. Y comprende que hay que dar a Dios lo que es de Dios y hay que dar a tu familia lo que es de tu familia. Pídele esa luz, ese discernimiento a la Reina de la Paz, que ella interceda por ti para que el Espíritu Santo te ilumine en cómo vivir esto en cada ocasión, porque a veces hay que discernir hasta dónde tengo que dedicarme a la oración, hasta dónde tengo que dedicar tiempo a mi familia. Es un discernimiento que uno tiene que ir haciendo. Pide consejo cuando lo necesites para ver cómo hacer bien este discernimiento. Pero recuerda, ama mucho a tu familia, sírveles, dedícales tu tiempo, pero siempre obedeciendo al Señor como el primero, porque hay que amarle a Él por encima de todo. Entonces serás fuente de unidad, serás fuente de amor, serás fuente de paz. Pues muy feliz sábado, queridos hermanos y hermanas, día de María, día de la Reina de la Paz. Que ella os bendiga, que el Señor os bendiga a cada uno.